Innumerables historias emergen desde lo profundo de la selva. Exploraremos saberes ancestrales, biodiversidad y los vínculos que nos conectan con nuestra Amazonia colombiana, amplificando las voces de quienes la habitan, la estudian y la protegen. Bienvenidos a Ecos de la Selva. ¿Sabías que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de peces dulceacuícolas y que la Amazonia alberga cerca del 68% de estas especies? Hola, yo soy Derly León y te doy la bienvenida una vez más a Ecos de la Selva. En el episodio de hoy, Cosmovisiones de la Biodiversidad, nos sumergiremos en las aguas de la Amazonia para explorar su riqueza biológica y cultural que habita en torno a sus peces. Por eso, hoy nos acompaña Confucio Hernández Macuritofe. Él es biólogo de la Universidad Nacional, ilustrador e investigador de la Fundación Tropemos Colombia. Confucio, bienvenido a Ecos de la Selva. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para comenzar esta conversación, me gustaría que nos cuentes desde cuándo haces investigación e intervención en los ecosistemas acuáticos de la Amazonia. Bueno, muchas gracias nuevamente para retomar un poco, más o menos, digamos, el año de experiencia que tengo acerca de la investigación local, realmente con mi comunidad y también en temas académicos. Esto viene aproximadamente hace 21 años, directamente con la Fundación Tropenbos, a la cual pues siempre he pertenecido, con las investigaciones propias comúnmente conocidas como endógenas, en aspectos relacionados con la biodiversidad, también con el tema cultural y el arte, que son las combinaciones que he venido desarrollando aproximadamente hace 21 años. Es una trayectoria bastante larga, más de 2 décadas investigando en los ecosistemas. Y bueno, también es impresionante la trascendencia que ha tenido tu trabajo como ilustrador e investigador de los peces, de la dinámica de los ríos. Pero yo creo que todo aquel que se dedica tanto tiempo a realizar investigación tiene una conexión profunda con lo que hace. Me gustaría que nos cuentes ¿desde cuándo nace esta conexión con los peces y los ríos de tu territorio? Bueno, yo creo que para poder un poquito empezar a dialogar acerca de este proceso investigativo, pero también un poco relacionando el arte como un medio de comunicación que nos ha permitido también entender tanto la parte de las historias como las investigaciones científicas, pero desarrolladas bajo los conocimientos locales, que estos conocimientos locales van muy asociados a los diálogos de saberes con los mayores. En este caso, yo creo que la trayectoria también me ha permitido un poco enfocarme directamente a escuchar los relatos, pero también a vivirlo. El poder haber nacido en una comunidad indígena y en un medio como es la selva y los ríos, con toda esa diversidad, también hizo de que yo pudiera acercarme mucho más a dialogar directamente con los mayores, con los abuelos, pero también llevar esto a escenarios donde el arte también es un medio de comunicación y expresión. Entonces considero que este proceso de aprendizaje ha permitido entablar un diálogo muy horizontal con diferentes espacios y escenarios. En este caso hablo de la academia, de los especialistas, de los expertos, pero también llevarlo a una comunicación mucho más amplia, desde estos saberes hacia mostrarlo al saber occidental. Claro que sí, es una conexión que nace desde la cotidianidad. Y bueno, también resaltar que eres parte de una de las comunidades que más conocimiento tiene en la Amazonia, que es la comunidad Huitoto de Araraquara, Caquetá. Parte de tu trabajo, pues también ha sido como transmitir estas cosmovisiones y estas tradiciones de tu cultura a la gente externa a territorio. Eh, Confucio, ¿actualmente existen rituales o tradiciones donde los peces y el río sean los protagonistas? Wow, esto para mí es maravilloso poderlo contar, también darlo a conocer. Porque principalmente, como lo decía al inicio, esto es un diálogo que también nos permite a nosotros
reconstruir memoria desde lo tradicional y desde lo cultural. Entonces, para nosotros como pueblo indígena amazónico, lo puedo decir, existen muchos relatos asociados al mundo del agua o a los peces, ¿no? En este caso hablamos de de una historia o de una mitología muy asociada al árbol de la vida. El árbol de la vida, donde este viene a ser una de las figuras principales de muchas historias amazónicas. Por ejemplo, si hablamos del árbol de la vida, que en una de las narraciones cuentan cómo este gran árbol vivía en medio de una laguna, que esa laguna o ese lago, pues es el enorme mar que tenemos nosotros en nuestro planeta, donde él estaba ahí y era un punto donde llegaban muchos animales a alimentarse, porque había diversidad de especies de consumo, en este caso frutos silvestres. El árbol de la vida, después de muchas, digamos que después de pasar mucho tiempo, llegaron unos animales e intentaron tumbarlo precisamente para evitar de que se siguieran alimentando otras especies. Pero de ahí también, cuando ya el árbol cae a tierra firme, que es donde nacen los grandes ríos, pues también salen los peces, tanto los bagres como los peces escamados. Pero también podemos asociar otras historias, por ejemplo, del pueblo ticuna, que ellos hablan mucho de la historia del Yacuruna. Y este personaje mitológico que viene a ser el delfín rosado, viene a personificarse, pero también cuenta una narrativa y una historia de fondo que va muy asociado a las diferentes danzas que se practican en los territorios. Para nosotros, por ejemplo, como pueblo huitoto, existe el baile del yadico, más conocido como el de la anaconda, que es un tablón y que se celebra precisamente para darle, como hacerle un homenaje o un ritual al mundo del agua, a los peces. Entonces sí van asociados muchas de las historias. Lógicamente, en este lenguaje mítico, narrativo, donde los abuelos lo cuentan con mayor detalle, pues existe la diversidad de conocimientos. Claro que sí, para las comunidades indígenas, preservar su memoria es algo esencial y bueno, ellos lo hacen por medio de estos rituales, de contar estas historias a sus nuevas generaciones y que de esta manera se conserve. Pero, ¿cómo ayudan estos relatos a entender la importancia de la biodiversidad para las personas que somos externas a su territorio? Bueno, pues yo creo que aquí para contar un poquito, pues digamos ahí como en resumen, hay algo muy práctico y creo que es muy conocido, ¿no? Muchos de los pueblos indígenas, en este caso lo hablo desde, pues desde mi origen, que nosotros somos lógicamente hijos o esencia de la yuca dulce, del tabaco y de la coca. Entonces tenemos, primero tenemos unos modelos o unas maneras que son la parte de la oratoria, de la transmisión del conocimiento mediante los relatos. Pero mucho más allá hay también otra forma, que es la que no se narra, sino la que se practica. Entonces se vuelve un ejercicio cotidiano de vivencia, de poderle explicar y hacerle entender al joven, al niño, a las mismas mujeres desde su propio rol, cómo debe comportarse en su territorio, conocer su territorio y muchas de estas historias que van asociadas al cuidado, al buen uso y manejo. Entonces, es una manera desde lo dialogado a lo práctico para que haya esencia y conocimiento en su forma de vivir. Claro que sí, es importante contar estas historias a otras personas, a diferentes públicos, para crear unos puentes de comunicación y hacer entender que existen otras maneras de comprender la biodiversidad y estas relaciones que se dan en la selva. Y bueno, algo así has hecho con tu trabajo. Es lo que has comunicado a lo largo de estos años. Confucio, ¿cuál fue la razón principal para comenzar a ilustrar la biodiversidad de la Amazonia? Bueno, yo creo que también esto, como siempre lo he venido contando en muchos escenarios, una de las principales razones para yo poder empezar la ilustración, tiene muchos mentores, se pudiera decir, ¿no?
Yo creo que hablaba mucho desde la manera como se puede expresar un amplio conocimiento. Muchas de las historias, vivencias y relatos amazónicos van asociados a un espacio que es muy conocido como la Maloca, que es el lugar donde se empiezan a formar a los niños, a los jóvenes, y donde se entabla una comunicación directa con los mayores. Cuando yo empiezo en el arte, lo primero que a mí me llama la atención es cómo se puede empezar a transformar la mirada que uno muchas veces tiene en los territorios. Hablo en este caso de diferentes especies, hablemos de animales, hablemos de especies como los monos, las aves, pero después de mucho tiempo yo me vinculo directamente a un proceso de ilustrar el mundo del agua. Nosotros lo llamamos el mundo del agua porque también muchas historias van asociadas a eso. En el momento en que yo empiezo a rescatar nuevamente mis orígenes con mi abuelo, entonces muchas de las narraciones venían orientadas a los orígenes del mundo del agua. ¿Por qué? Porque principalmente desde la biología, retomando un poco, digamos, para poder contar más que un poco el arte, sino también la biología, ¿cómo se podía integrar ese mundo? ¿Cómo se podía manifestar? Para las tareas de campo, en los trabajos de campo que yo tenía que realizar, lógicamente debía llevar mi libreta. Y una de las primeras apuestas que hice fue eso, observar, pero al mismo tiempo poder realizar los primeros bocetos de los cuales yo estaba investigando, ya fueran especies animales, ya fueran especies de aves, ya fueran especies botánicas, en este caso árboles, arbustos pequeños, pequeños helechos, bueno, en fin, toda la diversidad. Debido a que yo me formé como biólogo puro, entonces me permitía a mí ampliar mucho más este tipo de información. Cuando yo empiezo a preguntar el mundo del agua, me encuentro directamente a lo que yo hacía cuando iba a mi territorio, que era pescar durante el día y durante la noche. Entonces, el hecho de haber estado pescando también a mí me permitía integrarme a conocer ese mundo desconocido. ¿Por qué? Porque primeramente debemos conocer que los ríos, tanto el Amazonas como el Caquetá, son muy turbios y no tenemos evidencia, ni videos, ni tenemos fotografías donde haya plasmado este comportamiento del mundo del agua. Entonces todo era narrativo, más sin embargo, el hecho de yo mantener en esa cotidianidad, pescando, compartiendo con los demás compañeros de la pesca, pues me permitió un poco también descubrir cómo yo podía manifestarlo en diferentes momentos. Recordemos que hay épocas de aguas bajas, aguas ascendentes, aguas altas y descendentes. Entonces, en esos cuatro momentos debería ocurrir y ocurre normalmente. Muchos acontecimientos, ¿no? Épocas de abundancia, lo podemos llamar. Entonces, todo esto era lo que yo estaba observando todo el tiempo. Entonces, de la observación a la ilustración fue uno de los primeros esfuerzos que hice para poder integrar este conocimiento. Precisamente, Confucio, como mencionas, pasar de una observación a ilustrar muchas veces tiene sus complicaciones. Es decir, estamos traduciendo nuestros pensamientos a una materialización para poderlo compartir con los demás. ¿Cuál fue esa especie que se te dificultó ilustrar? Recuerdo tanto que hay algo que tengo todavía en mente y siempre lo voy a tener que comentar, ¿no? En estos espacios. Hay muchos de las ilustraciones o de los diseños que yo he hecho, de los dibujos que yo he hecho, que han tenido pues mucha crítica. Y lo hablo así, digamos, con enorme orgullo, porque finalmente para mí la crítica ha sido una de las primeras apuestas a que haya mejoría, a que haya evolución. Y en este proceso, lógicamente, se puede entablar lo que le llaman la ilustración científica, la ilustración ecológica o la ilustración, bueno, más que el arte, viene a ser la ilustración donde hay una narrativa de fondo. Entonces, una de las especies que a mí se me dificultó en el proceso de formación, y aún así siguen ocurriendo, ¿no? Fue haber ilustrado parte de la historia o la vida del jaguar.
porque recuerdo tanto que en una de esas investigaciones debía ilustrar un jaguar y lógicamente por mi poca formación y no haber estado mucho tiempo viviendo en mi territorio, entonces desconocía la especie. Y lo cuento como una anécdota porque en una de las ilustraciones de las investigaciones que hice, había ilustrado un jaguar, pero yo me enfoqué a dibujarlo en una forma de un tigre bengala. Entonces no había relación realmente, ¿no? Primero porque, pues lógicamente esta especie ya es mucho más de parte de la India, bueno, de otros lugares, ¿no? Entonces, cuando yo presento estas ilustraciones, me tocó volverlos a repetir. Y con el tiempo me di cuenta que realmente estaba llegando a ilustrar una especie que no era amazónica, que pertenecía a otro lugar. Entonces ese fue el primero que me generó un desafío y aún sigue siendo un desafío ilustrar pues el jaguar. Primero porque tiene muchas características muy únicas, tienen unos rasgos muy únicos y son auténticos en su manera de ellos mantener sus diferentes, lo llamamos pintas o sus pequeños círculos. Entonces todo esto también se vuelve un reto, pero aún así ya, digamos, en la actualidad, parte de la ilustración del mundo del agua también para mí ha sido un reto muy grande. Por ejemplo, en la ilustración de los grandes bagres. Si nosotros hablamos de la ilustración y el comportamiento del bagre, pues ahí entra otra faceta, porque hay muchas especies de las que él se alimenta que eran de parte profunda y otra que eran de superficie. Y en una de esas ilustraciones, lógicamente, hice una ilustración de un pez que era muy superficial, lo hice como si fuera profundo. Entonces la crítica fue muy fuerte para mí. Eso también fueron desafíos que aún se siguen construyendo y sigo todavía en como en la investigación, pero también en la puesta de un escenario donde haya no solamente la calidad estética, sino que hay una profundidad de conocimiento. Entonces los retos todavía siguen y aún, digamos, yo creo que dentro de lo que yo puedo considerar como investigación, este es el gran desafío que tenemos nosotros desde la orientación que tenemos como lo que es narrado. Entonces, narrado, vivido y observado, pues viene a ser un enorme trabajo de investigación que toca seguirlo profundizando. Entonces, todavía seguimos en ese reto de poder llegar a definir ciertas ilustraciones de las cuales pues yo ahorita sigo trabajando profundamente. Qué interesante todo lo que nos has contado, sobre todo eso de que uno transmite a partir de lo que ha vivido, ¿no? No podemos imaginar y plasmar algo con lo que no hemos convivido, con lo que no hemos crecido, con lo que no hemos desarrollado una relación estrecha. Y bueno, pero por otro lado, creo que tú lo has logrado y quiero que nos cuentes cómo lograste esa conexión y enlazar el hecho de haberte formado como ilustrador empírico y además estudiar biología. Bueno, pues realmente yo creo que esto del arte, yo siempre lo he dicho en los talleres que llevo pues a las escuelas, más que todo en las comunidades indígenas, pero también he participado con muchas escuelas y colegios, lógicamente acá en la ciudad y en otros departamentos, ¿no? Lo que realmente yo considero y rescato muchísimo es que en el proceso de formación, tanto académico como investigativo, porque yo siempre lo he dicho, la investigación va muy asociada a cómo uno aprecia el arte. ¿De qué manera usted comunica con el arte? Entonces, comunicar con el arte también se vuelve algo muy, yo creo que es más que un algo estético, se vuelve también una manifestación. Entonces, en el arte también hay momentos de expresiones. Entonces, nacen los sentimientos. Si yo pinto colores grises, hay algo que está expresándome de que estoy de pronto con un ánimo bajo, pero cuando hay colores, hay diversidad de colores, pues uno siente que hay más emoción. Entonces todo va muy asociado a cómo usted permite que el arte a usted principalmente lo haga sentir.
¿cierto? Y cuando yo comunico muchas de las ilustraciones que siempre he desarrollado, siempre trato de que haya vida, que no se vuelva plano, de que no exista tristeza, ni que se sienta un desánimo, que como decían muchos de los abuelos de precisamente de mi territorio, de qué manera yo estoy narrando, cómo estoy contando y para qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy transmitiendo? Entonces se vuelve una manera más de uno acercarse al territorio, vivirlo, sentirlo y manifestarlo, que son también otro de las maneras que de una forma mucho más crítica, pues he visto tantas expresiones. Entonces, la nueva, digamos, apuesta que tengo yo en este caso con las investigaciones y asociándolo mucho más al tema de las escuelas y de la formación de muchos estudiantes, es que haya ese tipo de comunicación. Pero el amor por el arte se vuelve un gran elemento de transmisión de sentimientos. Precisamente, Confucio, es importante revisar esta manera en la que nosotros transmitimos lo que sabemos, ya sea por medio de texto, una investigación o, en tu caso, por medio de la ilustración. Precisamente una de tus obras más importantes es Piraiba, una ecología ilustrada del Gran Bagre de la Amazonia. Este libro ganó el Premio Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2018. Es una coautoría con el doctor Carlos Rodríguez y el pescador Luis Ángel Trujillo. ¿Cómo te sientes al ser un referente para tu comunidad en Araraquara y también para la comunidad científica que estudia los peces y todo el mundo acuático? Precisamente vemos la necesidad de poder compartir estas experiencias y estos saberes profundos que por muchos años ya le había dedicado su vida el compañero Luis Ángel Trujillo, un gran pescador. Una de las fases donde nosotros habíamos visto que debíamos aportar algo a la ciencia era que el Bagre Piraíba se estaba catalogado como un especialista que habían más o menos 19 a 20 investigaciones con maestría, donde clasificaban al Bagre Piraíba como uno de los especialistas. Y cuando esta información nosotros la llevamos a escenarios como los congresos de teología, lógicamente donde debemos nosotros rescatar y responder muchas de las preguntas que se hacen en este comportamiento, entonces entra otro desafío, donde principalmente pues Carlos ya había hecho un gran trabajo, una ardua labor con Luis Ángel, donde empezaron a registrar muchos de estos comportamientos en diferentes épocas. Y en cada una de esas épocas se había registrado dentro de su contenido estomacal qué era lo que realmente estaba consumiendo. Entonces, cuando vemos que supera aproximadamente más de 20 especies, entonces decimos de una vez, ¿cómo es posible de que lo vayan a catalogar como un predador especializado cuando él pues es generalista? Es un generalista porque se alimenta realmente de muchas especies y no solamente de especies animales, también se alimenta de otros, en este caso, por ejemplo, como las tortuguitas o las charapas, y lógicamente pertenecen, pues no a los peces, pero pues son, sí son em, uno de sus principales alimentos. También se alimenta de, ¿cómo se llama esto? De huevos, de algunas, algunos lagartos, de algunas iguanas, se alimenta de aves, se alimenta de precisamente también pequeños roedores. O sea, realmente la alimentación de él es muy extenso. Y por eso precisamente una de las apuestas que teníamos era poderlo, digamos, mostrar, llevarlo a un escenario y mostrarlo. No teníamos evidencias como, por ejemplo, en un laboratorio tendríamos que llevar muestras físicas, ¿no? Su composición estomacal, sacarle realmente qué es lo que tenía, pero sí existían las evidencias que ya había observado Luis Ángel durante todo su tiempo de investigación y de observación. Entonces, ¿dónde entro yo a también aportar? Desde la ilustración, pero mucho más desde lo sensorial, de lo que me narraba Luis Ángel con su clara y muy precisa narrativa,
me hacía entender que podíamos ilustrar y podíamos entregar información detallada, y no estamos hablando de precisión, mucho más de detalle. Pero en la narración y en la observación que podemos ver en cada lámina, asociamos realmente ese comportamiento. Entonces se vuelve una herramienta de investigación muy referente para los muchachos, para los estudiantes en el territorio, para que haya mayor capacidad de investigar, de observar y también de analizar. En la actualidad, para todos los investigadores que se dedican un poco al tema de la ictiología, pues para mí es un enorme orgullo poderles contar que todas estas ilustraciones que nos permiten acercarnos a un diálogo muy confrontado, pero también muy orientado. Que la manera de nosotros clasificarlo es muy distinta a cómo se hace en lo académico y cómo se hace en la parte científica, pero va muy asociado a estos dos saberes. Estos sistemas de conocimiento son tan diversos que podemos asociarlo a que haya una nueva manera de investigación que se permita trabajar en equipo, en conjunto, para que estos resultados nos permitan ampliar conocimientos y conocer a profundidad diferentes saberes. Qué importante, Confucio, es que nos cuentes los retos que se presentaron en este estudio, sobre todo porque es importante para futuras investigaciones, para que otros investigadores lo tengan en cuenta. Y bueno, hablemos un poco de este pez, ¿no? El gran bagre. Confucio, ¿cuál es la importancia de estos peces para los ecosistemas acuáticos? Bueno, yo creo que hay una cosa bastante importante que podemos rescatar y resaltar. Es que, por ejemplo, para muchas comunidades amazónicas, estos bagres lógicamente cumplen un papel muy importante, y es que hacen o siempre mantienen un equilibrio, ¿no?, en diferentes especies. Yo hablaba ahorita un poco de la subielda. ¿Qué pasa con esta época de la subienda o de la gran migración de los peces? No, no solo hablamos de 1000, sino de miles de peces. Entonces, cuando hablamos de toda esta enorme cantidad de migración de los peces que, mejor dicho, pueden migrar kilómetros y kilómetros por el río, pues ¿dónde se van a distribuir? Y yo contaba algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, para muchos de los ríos amazónicos, donde llega una época en tiempo de aguas altas y los peces entran y se pueden, digamos que, distribuir por diferentes ecosistemas. En este caso hablemos de lagos, lagunas, hablemos de pequeños ríos, de pequeñas quebradas, donde ellos van y se pueden ir como a quedar, van y quedan en un punto donde empiezan a reproducirse, ¿no? Esta distribución lógicamente se hace durante la época de subienda, o es cuando ellos migran por todos los grandes ríos, y ahí Piraíba lógicamente pues aprovecha para poderse alimentar de muchas de estas especies. Otra de las cosas que yo hacía como aclaración es que si nosotros hablamos de este enorme bagre, hay una cosa que finalmente, digamos, que he podido yo entender. Y parte de su comportamiento es que este pez no es de un punto donde él quede para siempre. Él es un pez que migra kilómetros y kilómetros, pero según hay referencias donde él retorna nuevamente a su punto de origen si no es capturado. Si ya es capturado, lógicamente no puede regresar para poder otra vez empezar un nuevo ciclo con los alevines, con sus pequeñas crías. Entonces se vuelve todo un proceso, ¿no? Y en ese proceso, por ejemplo, para muchos peces amazónicos hay algo que en la biología nosotros lo llamamos como el tema de la ictiocoria. En el tema de la ictiocoria son las distribuciones de semillas por medio de este comportamiento de los peces, ¿no? Y ellos, pues lógicamente se vuelven unos sembradores potenciales de muchas de estas especies de los que ellos se alimentan. Y hablo de los peces escamados, que son mucho más, em, que se asocian mucho más a la alimentación por medio de frutos que ellos consumen. En este caso hay toda una relación ecológica. Entonces la relación ecológica parte de que la importancia de este gran bagre viene a ser un referente para mantener el equilibrio. Y otro
de los referentes actuales es que estos bagres se vuelven también un medio de sustento económico para muchas de las poblaciones ribereñas. Confucio, ahora que ya hablamos un poco de la importancia de estas especies en las comunidades, aprovecho para preguntarte cuáles han sido esos cambios trascendentales que has logrado ver en los ecosistemas acuáticos a lo largo de los últimos años. Bueno, vamos a enumerar un poco también, digamos, este tipo de afectaciones o cambios que han ocurrido sobre, más que todo, la afectación a muchas de estas especies ícticas, hablando un poco de la diversidad acuática. Por ejemplo, si hablamos un poco de la afectación, nosotros tenemos muy claro dentro de los grandes ríos amazónicos, en este caso, pues hablemos un poco del río Caquetá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el río Caquetá? Y una de las grandes discusiones que tenemos, eh, la mala utilización, primero, de estos ríos viene asociado al tema de la minería. ¿Por qué? Primero, la contaminación por el mercurio, la mala aplicación eh, de este residuo que afecta muchísimo al ecosistema, pero también cuando empiezan a desviar los ríos donde estos peces migran y donde muchas de estas especies también empiezan a ovopositar, a depositar sus huevos. Entonces, cuando hay este tipo de afectación, pues ellos tienen que buscar otros lugares. Entonces ya muchas especies no van a llegar a cierto punto porque no encuentran su lugar de depositar sus huevos. Y la asociación también de los diferentes especies que no llegan. Entonces los peces van donde hay alimento. Y los bagres no llegarían si no hay alimento. Si no hay diversidad de especies, no van a llegar. Eso sería uno. Lo segundo, como también en muchos sitios, específicamente en el trapecio amazónico, mucho más bajo, hablemos del río Amazonas y muchas de sus cuencas, ¿qué pasa? Hay muchas empresas que están dedicándose a la pesca industrial. Entonces, la pesca industrial está afectando también de que las especies se vayan reduciendo y que vayan finalmente pues viéndose la escasez de estos grandes, yo los llamo así, habitantes del, de la biodiversidad acuática. Entonces, cuando nosotros vemos esas grandes, digamos que faltan de abundar, como yo hablaba al comienzo, ¿no? Son momentos o épocas donde hay bastante abundancia, entonces nosotros decimos, algo está asociándose, o ya hablamos de cambio climático, o hablamos de mala utilización del tema de la minería, que lógicamente pues para nosotros es muy difícil regularlo, ¿no? Nosotros no regulamos estos comportamientos van asociados mucho más a cómo se pueden generar discusiones y propuestas que permitan también buscar un equilibrio y un manejo sostenible para que haya todavía estas diversidades de especies que todavía pervivan y que sigan existiendo durante muchos años y para muchas futuras generaciones. Con esta respuesta, hacemos un llamado para controlar estas actividades dentro de los diferentes territorios con el fin de conservar las poblaciones de fauna y flora para mantener un equilibrio ecológico. Confucio, ¿cuál crees que es el rumbo que deban tomar las investigaciones sobre los ecosistemas acuáticos en nuestro país? En- Tengamos en cuenta algo que yo siempre he puesto más que todo en diferentes espacios donde la discusión siempre se debe estar orientada también a poder entender estos sistemas de conocimiento, ¿no? Yo hablaba de sistemas de conocimiento porque al inicio hablábamos de cuál es la importancia que tenemos nosotros como miembros de una comunidad o herederos de una cultura y cómo también hemos asociado eso al buen cuidado y al cuidado no solamente de la vida humana, sino de toda una vida. Hablamos de biodiversidad. La primera, yo creo que apuesta que podemos hacer es una invitación que me gustaría hacerla para que haya una investigación mucho más profunda de compartir estos saberes, pero que también haya la voluntad de la investigación que llegue a los territorios
Y la investigación hecha en los territorios también tiene unos profundos conocimientos que permiten mirar sus orígenes, conocer sus orígenes y asociarlo para que haya un equilibrio sostenible en el buen uso y manejo de los sistemas de conocimiento. Y más que todo en el tema de la biodiversidad, tanto íctica como también de los bosques, principalmente del tema cultural. Cuando conocemos las culturas, por qué están establecidas con sus usos y manejos, ahí podemos dar un primer paso de poder entender su manera de poder resistir, vivir y entender ese lenguaje del buen comportamiento humano que debe ir asociado a estos sistemas y ecosistemas del mundo del agua y de toda la biodiversidad en general. Se pueden entablar espacios de diálogo muy confrontados, pero también que haya fluidez y que haya entendimiento entre estos dos grandes sistemas de conocimiento, tanto el occidental como el cultural o el indígena. Confucio, para cerrar esta conversación, cuéntanos qué enseñanzas te ha dejado el hacer puentes entre la ciencia y el arte. Bueno, primero, pues yo quería realmente rescatar algo, ¿no? Este tipo de investigaciones que comúnmente las llamamos endógenas, y yo la considero pues que realmente ha permitido, ¿no?, establecer un bonito diálogo en diferentes espacios, como por ejemplo, hablaba yo al inicio del tema académico, hablaba de las investigaciones científicas, hablaba de las investigaciones relacionadas con la especialización. Todo este tipo de conocimiento debe ser, primero, llevada a escenarios donde haya sensibilización. Cuando generamos sensibilización en nuestra capacidad de poder rescatar estos saberes, podemos entenderlo y podemos profundizarlo. Es la primera apuesta. La segunda apuesta, yo creo que el arte como medio de comunicación universal viene a ser también una herramienta que se vuelva eh, una investigación muy amplia desde donde haya participación de pequeños conocedores, medianos conocedores y grandes conocedores. Hablo de las diferentes edades. Asociamos a los niños, asociamos a los jóvenes, asociamos a los mayores y todo en general. Si unimos estos conocimientos, no solamente desde la parte artística, sino también desde la apuesta de estos saberes compartidos, donde la investigación se vuelve colectiva, pero también la apuesta es comprometernos con una investigación mucho más de sentimiento, de apropiación y de manejo colectivo. En general, estaríamos aportando a estos saberes, a estos problemas que están asociándose no solamente por el cambio climático, sino por todo el daño que le hemos causado a nuestro planeta, a nuestra diversidad y a las mismas culturas asociadas a todos los territorios. Claro que sí, Confucio, lo recibiremos como un mensaje. Desde Alianza Biofilia creemos profundamente en que enlazar puentes entre la ciencia y el arte nos va a permitir llegar a los diferentes territorios y rincones del mundo. Muchas gracias, Confucio, por habernos acompañado en esta conversación, por haber compartido tu conocimiento y tu experiencia. Agradecimiento total a Biofilia, a este espacio, por la invitación. Y Ecos de la Selva, lógicamente, pues también me siento muy afortunado y la invitación es general para que todos podamos contemplar a qué nos estamos enfrentando y cuáles serían los grandes retos que tenemos para poder seguir apoyando estas iniciativas y que tengamos sentimiento y apropiación hacia esta gran diversidad que por muchas generaciones más podemos seguirla teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias también a quienes nos acompañan desde los diferentes territorios. Hoy nos acompañó Confucio, una persona que nos ha enseñado a lo largo de estos años que es posible hacer una ciencia participativa, que es posible mostrar una ciencia por medio del arte. Esperamos que esta conversación sea una invitación directa a proteger la Amazonia, a proteger la biodiversidad y los diferentes ecosistemas acuáticos de nuestro país.
Con esto me despido. Esto fue Ecos de la Selva.